En junio de 2024, el mundo entero quedó en vilo cuando dos naciones firmaron un acuerdo polémico. Bautizado como la Asociación Estratégica Integral, este pacto no era simplemente otro tratado lleno de palabras vacías. Era una declaración de desafío directo contra Estados Unidos y sus aliados, envuelta en grandilocuentes promesas de un nuevo orden mundial justo y multipolar. Suena noble, ¿verdad? No, cuando sabes quiénes son los involucrados. Rusia y Corea del Norte. Por un lado está Rusia, un estado paria tambaleándose bajo el peso de su desastrosa guerra en Ucrania. Por otro lado, Corea del Norte, un reino ermitaño armado con armas nucleares, gobernado por un hombre cuyas políticas son tan impactantes como su peinado. Pero en este mundo caótico y cruel, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo Kim Jong-un encontraron una afinidad, una unión perfecta en el cielo autoritario. Antes de que este pacto entre la dictadura más volátil del mundo y la potencia mundial más beligerante fuese siquiera ratificado, Corea del Norte envió más de 10.000 tropas a Rusia. Un movimiento que la OTAN calificó inmediatamente como una peligrosa escalada. Sin embargo, ni la OTAN ni siquiera Putin sabían que no había nada peligroso en estas tropas. No eran guerreros endurecidos en combate, sino más bien figurantes mal preparados para un desfile militar. Rápidamente quedó claro que Kim no envió lo mejor de sus fuerzas, sino sus restos, y Putin cayó en la trampa. Desglosaremos esta gran broma jugada a Putin y sus implicaciones para la guerra en Ucrania. Para entender cómo se desarrolló esta farsa, necesitamos analizar a estas tropas norcoreanas con más detalle. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué Putin pensó que eran la solución a sus problemas? Aunque durante semanas circularon cifras diversas, las últimas estimaciones sitúan el número total de soldados norcoreanos en Rusia en aproximadamente 11.000. Según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, alrededor de 2.000 de ellos se unieron a unidades rusas, mientras que los 9.000 restantes actúan como fuerza de reserva. Al parecer, su estrategia es ocupar posiciones secundarias, tareas como vigilar puntos de control, cavar fortificaciones y mantener puestos de observación. Estas funciones liberan a los soldados rusos para el combate en el frente. Sin embargo, algunos informes sugieren que esto podría ser solo el comienzo. La inteligencia ucraniana especula que Pyongyang podría enviar hasta 100.000 tropas en el futuro. Esto sería una perspectiva inquietante si no fuera por lo increíblemente inútiles que han demostrado ser estas tropas. No adelantemos acontecimientos. Estas tropas norcoreanas supuestamente comenzaron a llegar a Rusia en octubre, viajando otras 4.000 millas desde Vladivostok hasta Kursk. La región de Kursk es también donde la mayoría de estas tropas se han establecido, trabajando junto a unidades rusas como el 22 Garo, Regimiento de Fusileros Motorizados, y la 30 Brigada de Asalto Aéreo Independiente. Los informes sugieren que Rusia ha acumulado una fuerza combinada de 50.000 soldados, incluidos los norcoreanos, con un objetivo: recuperar el territorio tomado por Ucrania durante su ofensiva de verano. El elemento norcoreano se alinea con los intentos de Putin de resolver la crisis de mano de obra militar en Rusia sin desencadenar una movilización masiva políticamente riesgosa. Con estimaciones de bajas cercanas a los 762.000 y dificultades para mantener el ritmo de reclutamiento, Putin simplemente necesita cada soldado extra que pueda encontrar. Pero ya sabes lo que dicen: ten cuidado con lo que deseas. A veces, no tener soldados podría ser mejor que heredar un ejército tan inepto que resulta ser prácticamente una carga. Putin está aprendiendo esta lección mientras hablamos. Las tropas enviadas a Rusia son poco más que los descartes de Corea del Norte: torpes, no aptos y completamente no cualificados. Más que un ejército, son una colección de inadaptados militares. Esto no debería sorprender a nadie familiarizado con las Fuerzas Armadas de Corea del Norte. Claro, Corea del Norte puede tener 1,3 millones de efectivos activos, lo que la convierte en uno de los ejércitos más grandes del mundo. Sin embargo, eso es todo lo que le importa a Kim: cantidad, ciertamente no calidad. Toda la estructura del ejército norcoreano está diseñada en torno a la fuerza bruta, no a la guerra moderna. Su entrenamiento es mínimo y está desfasado. Tanto es así que algunos soldados norcoreanos enviados a Rusia no podían sostener un rifle sin dejarlo caer. Por supuesto, esto no es sorprendente dada la grave escasez que limita su entrenamiento. El combustible, las municiones y el equipo moderno están en suministro críticamente bajo. Los desertores de Corea del Norte a menudo revelan que muchos soldados pasan más tiempo cultivando papas que disparando armas. Regularmente son desviados para reforzar la economía civil en apuros. Incluso las unidades de operaciones especiales, supuestamente la élite, no están mucho mejor.
Su equipo a menudo no está disponible debido a fallos en la cadena de suministro causados por sanciones internacionales y mala gestión interna. La absurda realidad de desplegar tales tropas quedó expuesta en comunicaciones rusas interceptadas, donde un soldado frustrado exclamó: "¿Qué hacemos con ellos?", acompañado de uno que otro improperio. Este sentimiento dice mucho sobre la preparación de combate de las tropas norcoreanas. Sin embargo, seamos honestos, los soldados norcoreanos lo tienen peor que sus homólogos rusos. Después de todo, prácticamente son esqueletos andantes, reflejos de la crónica crisis alimentaria del país. No es de extrañar que los norcoreanos en Rusia no puedan completar tareas físicas básicas, como correr 20 metros. Esto no es una anomalía en una población acostumbrada a la desnutrición. Sus raciones militares son escasas. Raíces hervidas, un puñado de maíz o, en los días de suerte, pequeñas porciones de arroz recolectadas en el campo. La desesperación por la comida ha llevado históricamente a los soldados norcoreanos a cometer actos criminales, asaltar casas de civiles, depósitos de alimentos e incluso cocinas militares para robar cualquier cosa comestible. En un incidente horripilante, 2 soldados hambrientos apuñalaron a una madre y a su hija hasta la muerte mientras robaban comida de un jardín de infancia. Esta desesperación empuja a los soldados a actos de barbarie. Incluso, sus líderes no se salvan. Una fuente describió a oficiales de alto rango desplegados en proyectos de construcción fronterizos que estaban tan demacrados que parecían a punto de colapsar. Su apariencia refleja la casi imposibilidad de mantener la disciplina o la cohesión entre tropas que apenas pueden mantenerse en pie, y mucho menos luchar. Probablemente este sea el caso de los 3 generales norcoreanos enviados supuestamente a comandar las tropas en Rusia. Ahora podrías pensar, ¿no harían estas horribles condiciones en su tierra natal que Rusia parezca casi un paraíso para ellos? La respuesta podría haber sido sí, si no fuera porque los soldados norcoreanos también están pasando hambre en Rusia. A pesar de los informes iniciales que sugerían que Moscú estaba tratando bien al primer contingente de soldados norcoreanos para atraer a más, esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. De hecho, lo único que abunda entre las tropas estacionadas en Kursk es la tensión. Los soldados norcoreanos, que fueron prometidos mejores condiciones, han expresado su descontento con los suministros alimentarios inadecuados. Para abordar el creciente malestar, los oficiales rusos se vieron obligados a intervenir. El mayor general Mevlatov, subcomandante de apoyo logístico del distrito militar de Leningrado, fue enviado para supervisar la situación. Al llegar a Kursk, ordenó la redistribución de raciones de emergencia desde la 300ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia de Rusia. Sin embargo, aunque los soldados norcoreanos no encontraron suficiente comida en Rusia, sí encontraron algo más, una forma extraña de libertad. Desplegar tropas norcoreanas en Rusia las sumergió en un mundo para el que no están preparadas. Viniendo de una de las naciones más aisladas del mundo, tienen poco conocimiento del mundo exterior y mucho menos de la guerra moderna. Para ellos, un tanque y un tractor agrícola son prácticamente lo mismo, lo que subraya lo ignorantes que están sobre el equipo militar moderno. Pero eso no es lo único que desconocen. Los desertores norcoreanos han hablado de su asombro ante comodidades básicas como la electricidad, el agua corriente y comidas adecuadas cuando se exponen a otros países. Y esto es solo el comienzo. Los informes sugieren que algunos soldados norcoreanos en Rusia, expuestos por primera vez a Internet, han pasado gran parte de su tiempo libre consumiendo pornografía en línea. Sí, a Putin le prometieron soldados disciplinados, pero en su lugar recibió un contingente en shock cultural que no puede luchar, no puede pensar y está peligrosamente fuera de su profundidad. Kim realmente logró una jugada maestra. Se deshizo de sus soldados no deseados mientras avergonzaba a su supuesto aliado. Pero seamos honestos, Putin también tiene la culpa aquí. Quizás fue engañado por Kim, pero caminó directamente hacia la trampa. Después de todo, ¿qué esperaban? Que soldados extranjeros sin conocimiento del ruso y sin experiencia real en combate se convirtieran mágicamente en una fuerza de combate efectiva de la noche a la mañana. Con solo estas 2 cuestiones, Putin debería haber sabido que aceptar soldados norcoreanos era una mala idea. Hablemos ahora de la experiencia en combate, donde las cosas realmente se desmoronan. Las tropas norcoreanas son esencialmente novatos en combate moderno. Su despliegue en Kursk representa, de hecho, la primera batalla importante que han visto desde la Guerra de Corea a principios de la década de 1950, hace más de 70 años. Ahora bien, no nos malinterpreten, los soldados norcoreanos han sido enviados al extranjero antes, pero siempre en despliegues de pequeña escala. Durante la Guerra de Vietnam, enviaron menos de 100 pilotos y una unidad de guerra psicológica.
En la guerra de Yom Kippur, desplegaron 1.500 asesores militares y especialistas, pero sus roles no eran el problema, sino su naturaleza. Solo apoyaban a otros, no participaban directamente en combate. Lo mismo puede decirse de otros despliegues norcoreanos notables en el extranjero. En la década de 1980, Corea del Norte envió solo 25 asesores militares a Libia y en 1987, 50 asesores a Uganda. El caso más reciente fue en Siria, donde Corea del Norte envió 20 especialistas, aunque algunos informes sugieren que pudieron haber sido más. Sin embargo, estas unidades estaban lejos de las brutales realidades de la guerra en el frente. Así que cuando Putin pensó que estaba obteniendo miles de soldados altamente entrenados para ayudar en la batalla por Ucrania, lo que realmente consiguió fueron soldados que han estado fuera de acción durante décadas. Esto no es un caso de mala inteligencia, como lo fue la invasión equivocada de Ucrania. Esto fue un error de cálculo absoluto por parte de Putin. Por eso ahora está lidiando con soldados que han pasado más tiempo en desfiles que en campos de batalla. Para cualquier operación militar, eso es un problema que no se puede ignorar. Otro problema que no se puede ignorar, la barrera del idioma. Esto puede sonar trivial, pero en un entorno militar es un problema enorme, especialmente cuando se trata de soldados que ya carecen de experiencia en combate. La coordinación militar es compleja y requiere comunicación constante, órdenes precisas y respuestas en tiempo real. Si añadimos una barrera del idioma a la mezcla, obtendremos caos, no una máquina bien engrasada. Los soldados norcoreanos en Rusia están luchando por aprender ruso, con una formación lingüística limitada a unos 100 términos militares clave. Esto simplemente no es suficiente cuando los riesgos son tan altos. En un escenario de batalla real, incluso pequeños malentendidos pueden resultar desastrosos. Tal vez los rusos pudieron enseñarles cómo decir atacar, pero sin fluidez no entenderán las complejidades tácticas. Por eso, incluso integrar a estos soldados en unidades militares rusas a niveles básicos es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Los rusos tendrán que depender de traductores, lo cual está lejos de ser un sistema ideal para condiciones de batalla en tiempo real donde cada segundo cuenta. Así que cuando Putin imaginó a los soldados norcoreanos uniéndose perfectamente a las fuerzas rusas, pasó por alto un detalle crucial. Estas tropas no pueden entender a sus comandantes, no podrán ejecutar órdenes correctamente, y su rendimiento será incluso peor de lo esperado. La humillación de Putin crece cuando te das cuenta de lo que realmente obtuvo de esto. Un parche desesperado para el problema de reclutamiento de Rusia y un golpe directo a la credibilidad militar rusa. Verás, la decisión de Putin de incorporar tropas norcoreanas ha llevado directamente a que Ucrania obtenga luz verde para lanzar ataques con misiles de largo alcance en suelo ruso. El presidente Joe Biden fue el primero en autorizar a Kiev a usar los misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos dentro de Rusia. A esto le siguieron los misiles británicos Storm Shadow y los franceses Scalp, completando un arsenal significativo. Estas armas de largo alcance habían sido un tema delicado durante meses, pero una vez que se desplegaron las tropas norcoreanas en Rusia, Biden aprobó su uso específicamente para atacar a las fuerzas rusas y norcoreanas en la región de Kursk. Para Putin, esto significa que el campo de batalla se ha ampliado unas 186 millas dentro del territorio ruso, y ahora Rusia misma está bajo ataque. Los mismos soldados que Putin pensó que lo ayudarían a ganar, ahora están indirectamente causando que pierda aún más terreno. Este giro de los acontecimientos revela una amarga ironía. Los refuerzos enviados para fortalecer a Rusia ahora se están convirtiendo en una debilidad. Kim Jong-un, el verdadero ganador. En esta ecuación, Kim Jong-un es sin duda el gran ganador. Primero y ante todo, se deshizo de sus peores soldados, aquellos que eran más una carga que un beneficio para el ejército norcoreano. Enviar a estas tropas a luchar por Rusia, lejos de casa y con pocas probabilidades de regresar, fue una manera perfecta de limpiar la casa. No estamos hablando de unidades élite, sino de carne de cañón desechable, fácilmente sacrificada en el caos de la guerra. Luego está la ganancia financiera. Según informes, el gobierno ruso paga a los soldados norcoreanos $2,000 al mes, y la mayor parte de ese dinero probablemente termina en las arcas estatales, no con los soldados. Para un país como Corea del Norte, que ha enfrentado dificultades económicas y escasez de divisas extranjeras durante mucho tiempo, esto representa una inyección de efectivo muy necesaria, que fortalece al régimen en casa. Por supuesto, también está la ventaja nuclear. Kim ya ha comenzado a aprovechar la alianza con Rusia para avanzar en sus ambiciones nucleares. En este sentido, el pacto Rusia-Corea del Norte podría convertirse en un cambio significativo.
La ayuda de Moscú podría allanar el camino para que Kim mejore su programa de armas nucleares y fortalezca la posición de su país en el escenario mundial. Si esto no fuera suficiente, también está el intercambio de tecnología militar. Según informes, Rusia ha prometido proporcionar a Corea del Norte aviones de combate MiG-29 y Su-27, aunque estos sean modelos más antiguos. A pesar de no ser de última generación, estos aviones representan un aumento significativo en la capacidad aérea de Corea del Norte, lo que podría ser vital en el tenso espacio aéreo sobre la península de Corea. Finalmente está el posicionamiento estratégico. Al alinearse con Rusia y aumentar sus capacidades militares, Kim está cimentando aún más su posición en la llamada Nueva Guerra Fría. Las dinámicas geopolíticas están cambiando y Pyongyang está capitalizando las crecientes tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia. Ahora está emergiendo una nueva triada poderosa con China, Rusia y Corea del Norte en su núcleo. Esta triada posiciona al régimen de Kim como un jugador significativamente más influyente en el escenario global. En esencia, Kim obtuvo todo lo que necesitaba: el dinero, el apoyo militar y la ventaja estratégica. Y Putin pagó el precio. ¿Por qué Putin tolera esta alianza desigual? Es simple, no tiene otra opción. A puerta cerrada puede estar furioso e incluso amenazar con devolver a los soldados norcoreanos. Pero públicamente debe mantener la ilusión de fuerza en esta alianza. Kim ya ha dominado esta ilusión. El 30 de noviembre de 2024, Kim prometió públicamente el apoyo inquebrantable de Corea del Norte a la guerra de Rusia en Ucrania, destacando que su país respaldaría los esfuerzos de Rusia para defender su soberanía e integridad territorial. Esta fuerte declaración, realizada durante una reunión con el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, fue cuidadosamente diseñada para ayudar a Kim a mantener su credibilidad tanto con Rusia como con su audiencia nacional. Con esta maniobra, Kim no solo buscaba fortalecer su posición internacional, sino también enviar un mensaje claro a su propio pueblo. Corea del Norte sigue siendo un aliado crucial en el tablero global. Putin también necesita actuar con fuerza. A pesar de las sorpresas desagradables recibidas, el despliegue de tropas norcoreanas forma parte de la narrativa en curso de que Rusia no está aislada, sino que está construyendo activamente alianzas con países como Corea del Norte, proyectando un frente unido ante las sanciones y presiones occidentales. En última instancia, ninguna de las dos partes admitirá las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones, porque hacerlo socavaría su imagen de fuerza, algo que ambos líderes deben mantener para evitar perder influencia en el escenario global. ¿Qué sigue para Putin y sus tropas? Conociendo a Putin, esta humillación no quedará impune. Puede que no pueda golpear directamente a Kim, pero sus tropas están tan buenas como muertas. Rusia casi con certeza usará a las tropas norcoreanas como carne de cañón, una estrategia diseñada para absorber pérdidas masivas mientras intenta abrumar las defensas ucranianas con pura fuerza numérica. Este enfoque es un sello distintivo de las tácticas de trituradora de carne que Rusia ha utilizado en varios conflictos. Al desplegar miles de soldados norcoreanos mal entrenados en las líneas del frente, Rusia puede lanzar ataques masivos en oleadas destinados a abrumar las posiciones ucranianas, incluso si eso significa sacrificar a esos soldados en el proceso. Sin embargo, no esperes que a Kim le importe mucho la muerte de sus soldados. Su régimen siempre los ha visto como desechables, así que incluso enviarlos a morir en la guerra de Rusia es solo otro sacrificio en la búsqueda de ganancias militares y políticas de Kim. De hecho, las tropas norcoreanas ya han comenzado a morir en Rusia. El 1 de diciembre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionó en una entrevista con Kyodo News, una agencia de noticias japonesa, que algunos soldados norcoreanos ya habían muerto en combate. Los primeros informes que indicaban enfrentamientos con tropas norcoreanas surgieron a principios de noviembre. Según The New York Times, el primer enfrentamiento ocurrió el 5 de noviembre, cuando las tropas norcoreanas, junto con la 86ª Brigada de Infantería Naval Separada de la Guardia Orden de Zhukov de Rusia, lucharon contra las fuerzas ucranianas en la disputada región de Kursk. Aunque el enfrentamiento fue descrito como limitado, probablemente un ataque de prueba para evaluar las defensas ucranianas, terminó con un número significativo de bajas norcoreanas. Según funcionarios estadounidenses y ucranianos, aunque no se han revelado cifras específicas, se confirmó que muchos soldados norcoreanos murieron en este encuentro. Estas muertes marcan el inicio de lo que probablemente será un costo mucho mayor para las fuerzas norcoreanas. ¿Quién realmente está ganando aquí? ¿Está Putin beneficiándose de este arreglo de alguna manera o simplemente ha sellado su destino? ¿Y qué hay de Kim? ¿Realmente se saldrá con la suya engañando a Putin? Comparte tus pensamientos en los comentarios.